Y por favor, tome su lugar, póngase cómodo, que vamos a empezar, amén. No me quiero tomar mucho tiempo en hablar de otras cosas, sino de empezar al mensaje, a lo que Dios creo que ha puesto en mi corazón. Es hermoso verles a todos ustedes que están aquí, que se tomaron el tiempo de venir, a pesar de que sea una semana larga o un weekend largo, ¿verdad? Se han tomado el tiempo de estar en la casa de Dios. Y eso es bonito, eso Dios lo recompensa, amén. Sabemos que hay salidas, sí, pero cuando hay una prioridad en nuestro corazón de venir a la casa de Dios, sin importar qué, Dios recompensa todo eso, amén. Así es que yo quiero comenzar con una historia. Y esta historia es real, es verídica, y hace unos meses que pasó esta historia. Del personaje que le quiero hablar, su nombre es Brian de Filadelfia. Este hombre, padre de familia, tenía un empleo de ensueño. Tenía un empleo el cual que la mayoría de los que estamos aquí tal vez desearíamos tener ese empleo. Tenía un empleo de gobierno. Usted sabe que los empleos de gobierno por lo general, no digo que todos, pero son bien pagados, buenas prestaciones, buenas vacaciones y todo esto de que envuelve un empleo de gobierno, aseguranzas y todo esto. Tenía una vida estable, una vida medianamente o casi rico con este puesto que tenía él como su trabajo. Pero Brian era un hombre que estaba entregado a Cristo, que tenía una comunión constante con Dios, que su deseo era servirle, adorarlo, y él iba con frecuencia a la iglesia, él y su familia. Este hombre servía como mujer y servía en todas estas otras cosas que él podía ayudar en la iglesia, porque él amaba servir, él amaba a la gente y amaba principalmente a Dios. En una de las noches que Brian estaba orando en su cuarto, en uno de esos momentos de intimidad que tenía con el Señor le habla y le dice: Brian, quiero que dejes tu trabajo, quiero que te dediques a hacer otra cosa. Esto lo sacó podemos decir elocuentemente, lo sacó de onda y dijo: ¿qué me está pasando? ¿Acaso eres tú, Señor, realmente que me está hablando? ¿Que quieres que en serio deje mi empleo, deje mi trabajo? A los días, Brian sigue teniendo esta intimidad con Dios y Dios le vuelve a hablar otra vez: Brian, quiero que dejes tu trabajo y quiero que te dediques a cortar los árboles de tu vecindario, o que cortes los árboles, las ramas de todo aquí el condado. Dios no le dijo a Brian cómo ni cuándo iba a empezar a ejercer este trabajo. Para poder empezar a hacer este trabajo, en Filadelfia hay muchos árboles muy grandes entre las casas que cada año se caen ramas y golpean a las casas, los carros, o pueden hasta lastimar a las personas. Pero Brian decía: pero Señor, sería de tontos dejar mi empleo seguro a abrir una compañía de cortar o de talar árboles. Tú sabes, Señor, que para empezar una compañía propia necesito miles de dólares, necesito todo el equipo, motosierras, equipo para escalar, cuerdas, todo esto, que no lo tengo. El Señor le dijo: Brian, quiero que dejes tu trabajo y te dediques a cortar los árboles de tus vecinos. Brian obedece a Dios y camina por fe. Da ese paso de fe, creyendo en que Dios le estaba hablando, y pone sus 2 semanas de que iba a renunciar a su trabajo. Después de esas 2 semanas, Brian deja su trabajo. A los días que la última semana se terminara como empleador de gobierno, da la casualidad que un amigo en común que tenían él y otro señor le habla a Brian y le dice: Brian,
te hablo porque yo tengo todo el equipo para talar árboles, para que pongas una compañía. Yo me dedicaba a eso, pero ahora necesito mudarme del estado. Mi plan y mi propósito era vender todo, juntar ese dinero y moverme. Pero el Señor me habló y el Señor me dijo que te diera toda esa maquinaria y te la diera a ti. Esto es verdad, esto es cierto. Obviamente Brian no lo creía, pero él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero sabía que Dios lo iba a hacer de alguna u otra manera. Cosas ilógicas, pasos por fe, hombres valientes, hombres decididos, hombres y mujeres decididos, es lo que está buscando Dios para revelar su gloria aquí en la tierra. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Y me pueden poner la imagen, por favor, muchachos. Y ahí me la dejan. El título del mensaje de esta tarde, espero que se pueda leer: Mi fe contra mi incredulidad, el dilema de mi vida. Mi fe contra mi incredulidad. No hay cosa más grande que nos aleje del propósito o de creer en Dios que nuestra propia incredulidad. ¿Qué hubiese pasado si Brian no decide creer en Dios por tener solamente una duda y decir, es que esto no proviene de Dios? O, Señor, ¿cómo consideras que voy a dejar todo lo que tengo, todos mis años, el plan de retiro, todo esto que las compañías por lo regular te ofrecen? ¿Cómo es posible dejar esto, Señor, para irme a hacer un trabajo que no sé ni siquiera cómo voy a comprar todo ese equipo? Bueno, pues en cada emprendimiento que estamos planeando o cada cosa que planeamos hacer en nuestra vida diaria, siempre por alguna razón hay una pequeña duda de que acaso esto sí es lo que Dios me está llamando a hacer, o si saldrá todo esto bien. Pero cuando realmente nos dejamos guiar por Dios, por el Espíritu, no hay incredulidad que pueda caber en nuestros corazones. No lo hay, no existe. Por eso el jueves les hablaba acerca de tener una vida rendida a los pies de Cristo y que tener ese guía tan especial que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos eso? Creo que todos, amén. Pero hay un precio que tenemos que pagar para poder recibir eso. Yo así lo veo. Yo veo que las ventanas de los cielos de la bendición están abiertas para nosotros. Pero depende de nosotros, depende de usted y depende de mí si abrimos esas ventanas. Dios ahí las tiene para nosotros. Dios ya las creó ahí para usted y para mí, para que las recibamos. Pero ya depende de nosotros. Si el Señor ve que nuestro corazón está alejado de Él, obviamente que Él no nos va a dar lo que Él sabe que nos va a alejar aún más de su presencia. Si así estamos alejados del corazón de Dios, si así como estamos nos alejamos, imagínense si todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros son derramadas sobre nuestras vidas, entonces a lo mejor probablemente nos alejaremos más de Dios. Pero Dios nos prepara, Dios para eso por eso es importante tener esa intimidad con el Espíritu, para que nos prepare para recibir todas esas bendiciones. Y yo creo aún que Dios puede hacer milagros. Yo creo que hasta el día de hoy Dios aún puede obrar en nuestras vidas y sacarnos de lugares que creemos nunca poder salir. Aún creo yo que Dios nos da las fuerzas para pelear esas batallas que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos pelear.
Aún yo todavía creo que el Dios que yo sirvo es el mismo Dios que sirvió Elías, al cual sirvió Moisés, David, todos estos personajes de la Biblia. Yo creo que el Dios que ellos sirvieron es el Dios que nosotros servimos hasta el día de hoy. Porque para Dios no existe el tiempo. Así como Dios derramó fuego a miles de años atrás a través de Elías, Dios puede derramar fuego el día de hoy también. Así como Dios mandó un diluvio en los tiempos de Noé, Dios puede hacer lo mismo en este tiempo. Yo todavía creo en un Dios que escucha la oración del justo, que se acerca a preguntar qué es lo que tu corazón necesita, hijo, cuando el justo está de rodillas clamando por un milagro de parte de Él. Él se complace en darnos, Él se complace en ponernos todo delante de nosotros, pero Él cuida de nosotros. Y Dios escucha la oración del justo. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones, porque el Señor aparta su rostro de los que buscan lo malo. Primera de Pedro 3:12. Él busca, Él está atento de los justos, Él cuida de nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vamos a buscar su justicia? Y una historia que realmente me impactó y hasta el día de hoy habla con esto de la incredulidad y de menospreciar a las personas, es acerca de cuando Jesús de Nazaret no pudo hacer milagros en su propia tierra. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que Jesús, el que hacía milagros por donde quiera, el que con solamente la palabra eran sanados, por qué si Jesús hacía todos estos milagros, acaso no era sumamente poderoso para poder hacerlos en Nazaret, en su tierra? ¿Por qué Jesús no hizo milagros ahí? ¿Por qué Jesús fue despreciado por su propia gente? Eso es lo que más me impacta. Tenían al Salvador, tenían ahí al Mesías con él. Debía haber sido un orgullo de que Jesús fue nacido en Nazaret y gloria a Dios, yo soy de Nazaret. Es como ahorita cuando un atleta reconocido, famoso o un artista, cuando llega al tope de su fama y cuando está en la cima, es que él es de donde yo soy. Es lo que me dice mi señora con el Bad Bunny. Él es de Puerto Rico. ¿Qué te creas? Pero si o no nos sentimos orgullosos. Si pues es que yo soy de ahí también. ¿Verdad, Jorge? Perdón, Pastor Jorge. Gloria a Dios. Pero por alguna razón la gente despreció a Jesús. Y si quiere acompañarme, vaya conmigo ahí por favor a Mateo 13:54. Y vamos a meternos en esta historia poquito para darles un contexto, para darnos todos un contexto de por qué Jesús fue rechazado en su propia tierra. Por qué nadie creyó en él. Y fue a causa de algo de lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. Mateo 13, capítulo 54. Dígame un amén cuando lo tenga, por favor. Si está un poquito diferente a la suya, ya sabe por qué. Regresó a Nazaret, su pueblo, cuando en sabiduría y el poder para hacer milagros. Se preguntaban cómo era, y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Fíjese cómo menospreciaron de donde Jesús había venido.
Y quiero hacer un paréntesis aquí. Gloria a Dios, es que Dios en serio que todo lo sabe. Y gloria a Dios que Dios le dio una familia humilde a Jesús como padre y madre. Porque Él, siendo el rey de todo el universo, Él pudo haberle dado la mejor familia, la familia más poderosa a Jesús. Dios pudo verle la mejor vestimenta, los mejores zapatos, sandalias. Dios le pudo haber dado lo mejor a Jesús, pero prefirió darle lo más humilde posible. Le dio como padre a José, un carpintero que ganaba su alimento trabajando como carpintero. Ese era su trabajo. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, porque Jesús tenía hermanos también. Y no era el Judas que lo traicionó, este era otro Judas. Es como en este tiempo hay muchos Juanes, no son los mismos Juanes, había muchos Judas en ese tiempo. Por alguna razón quiero hacer un paréntesis, ahora están usando nombres de María, Juan, Francisco. Ahora puros nombres que están al revés, ¿verdad? Qué curioso, pero gloria a Dios. Vivían ahí mismo entre nosotros. ¿De dónde aprendió todas estas cosas? Cuidado, ver de dónde provienen. Cuidado con hablar mal de una persona creyendo que no importan para Dios. Todos somos importantes para Dios. Obviamente hay personas un poquito ignorantes que viven de eso, de ofender, porque creen que con el poder que tienen pueden. Entonces, con estos versículos que nosotros leímos podemos entender que por qué Jesús no hizo milagros en su tierra fue por la incredulidad de estas personas. ¿Cómo era posible que el Hijo del posible? Ellos esperaban ver a este rey con poder y con todo dinero controlando. Ellos esperaban ver y ellos lo menospreciaron. La incredulidad de estos hombres fue suficiente para que Jesús no hiciese milagros ahí en su tierra. Ahí en Juan capítulo 7, 1 al 8, no se vaya para allá, solamente le quiero resumir que hasta sus propios hermanos, cuando Jesús fue a estas fiestas, era el tiempo de la Pascua y fue a las fiestas, sus hermanos le dijeron: ándale Jesús, ve, muéstrate al mundo, muéstrate ante todos ellos y muéstrales tu poder, muéstrale lo que tú viniste a hacer, que todos puedan ver lo que tú eras, lo que tú eres. Pero Jesús era tan buena gente que no le importó lo que la gente decía o que la gente hablara buenas cosas de Él. Él fue llamado para salvación de nosotros. Él vino a traer la salvación y Él estaba enfocado en el propósito que el Padre le había dado. Él no se desvió por la fama, Él no se desvió por el propósito que el Padre tenía para Él. Es increíble que la incredulidad hasta el día de hoy nos priva. Ojo bien con lo que le voy a decir. La incredulidad es que nos priva de ver la gloria de Dios en nuestras vidas y aquí en la iglesia. ¿Por qué esperamos a que den una convocatoria de que va a venir tal predicador, tal profeta, tal ungido, tal grupo, esto o lo otro, para venir y correr y tratar de abarcar el espacio delante, abarrotado nomás por estar cerca de Él, porque Él va a hacer el milagro a través, Dios lo va a hacer a través de esa persona en mi vida? ¿Qué hipocresía tan grande? ¿Acaso creen que los pastores de aquí no tienen el poder para que Dios los use para que hagan esos milagros que Dios tiene para nosotros?
Gastamos cientos de dólares para ir a ver a un músico, a alguien famoso. Porque se siente bien chido. O porque viene un predicador, un evangelista famoso. Es que él hace muchos milagros. Lo que no hace que el milagro se refleje en nuestras vidas es nuestra incredulidad. No son los pastores, no son los hermanos que oran por nosotros, somos nosotros mismos por nuestra incredulidad. No diga amén, diga ouch pues. Cuánto quisiera que viniera Cash. ¿Saben quién es él, no? Porque pudimos ver, y gloria a Dios por esas personas, porque Dios los mueve y tienen un propósito divino y vienen y traen ese mover del Espíritu. Pero también los que estamos aquí, todos nosotros podemos hacer eso. Los pastores de aquí también, ellos son escogidos por Dios. ¿O acaso esos profetas o evangelistas famosos sirven a otro Dios diferente al que servimos nosotros? No, es el mismo. Es el mismo Dios. Así es que la próxima vez cuando usted vea que viene alguien y que quiere gastar $150 para sentarse hasta mero adelante nomás para verlo de cerquitas y a ver si Dios hace ese milagro que usted está esperando, venga a la iglesia Creciendo con Vigor, porque aquí Dios le va a hacer su milagro. Amén. El pueblo de Israel también, por su incredulidad, esa generación que salió de la tierra de Egipto no pudo conocer la tierra prometida por su incredulidad. Hebreos 3, capítulo del versículo 8 al 12 nos habla acerca de esa historia. Pero les quiero leer nomás el 12. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hebreos 3:12. Pero cuidados, hermanos, de no tener un corazón incrédulo que nos aleja del Dios vivo. Y apunte ahí si usted quiere leer esa del 18 al 12, está bastante interesante de cómo la ira y el enojo de Dios con ese pueblo. Eran sus hijos, era el pueblo amado de Dios. Él ya estaba cansado de ver años tras años viendo esclavizados y sufriendo su pueblo. Él decide rescatarlos, él decide sacarlos de ahí, llevarles, les puso a un gran líder que era Moisés, que los sacara de ahí. Ellos vieron cómo el mar se abrió y caminaron, ni siquiera se mojaron sus pies. Ellos veían a diario el maná que Dios les mandaba para que se alimentaran. Se pusieron chiples y les mandó codornices. Ellos querían carne, los chulos. Señor, es que ya estoy cansado de los frijoles. Ellos estaban cansados del maná también. El Señor les manda codornices. Iban caminando por el desierto y obviamente en el desierto, ¿qué hace? Mucho calor. Dígame si no eran consentidos estos tremendos que hasta en el día Dios les ponía esta nube para que les tapara el sol y no se quemaran. Hágame el favor. Y en la noche, porque hacía frío, Dios les mandaba, por si tenían frío, les mandaba y les ponía una columna de fuego para que se calentaran, para que les aluzara el camino. Como le mando un gran saludo a una hermana del Oso, que Dios la bendiga mucho, la hermana Chonita. Y ella siempre decía, qué barbaridad, mi hermano. Sí, hermana, qué barbaridad. Los tenía chiples, pero a pesar de ver todo esto,
dejaron que sus corazones se llenaran de incredulidad. 40 años duraron dando vueltas por el desierto, cuando estaba a días llegar a la tierra prometida. Cuidado con que dejemos que nuestro corazón se llene de incredulidad. Cuidado si dejamos que la duda gobierne nuestros corazones, porque vamos a estar dando vueltas toda nuestra vida, pudiendo haber llegado a la tierra prometida en un cortísimo tiempo. Y quiero que en esta tarde, así como estamos todos bien silencitos y estamos escuchando lo que Dios nos está hablando, es que quiero que usted se examine, que nos examinemos todos. No que examine al hermano que está a un lado suyo, no, nosotros mismos. Ni que examine a su cónyuge, ni a su esposo, su esposa, no. Nuestra tarea es examinarnos nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón, Señor? ¿Hay incredulidad, Padre, en mí? ¿Acaso existe aún hasta una pizquita de duda en mi corazón? Quiero que se tome unos segundos y examínese. ¿He dudado acaso alguna vez en mi vida del poder que Dios puede hacer en mí? ¿Acaso no he visto todo lo que Dios ya ha hecho en mi vida? Y cuando estoy en un problema, en una situación, me tomo el atrevimiento de dudar todavía de Dios, a pesar de saber que por todas estas cosas por las que Él me ha sacado. Tengo planes en mi vida que quiero emprender o quiero hacer cosas, pero la duda o el temor de que no voy a poder, he dejado que eso me gobierne y he permitido que eso tome control de mi vida, de mi corazón. Las ventanas de los cielos están abiertas y las bendiciones de Dios están ahí para nosotros. Depende de nosotros y depende de nuestro corazón. ¿Qué tanta incredulidad hay en nuestro corazón? Y todo eso me llevó a la siguiente historia que le quiero compartir. Y quiero que abra su Biblia, porque esta historia sí la vamos a analizar un poquito más. La vamos a desmenuzar. Cuando dicen la palabra desmenuzar, lo que se me viene a la mente es carne hervida y que la desmenuzan, ¿verdad que sí? Sabe bien rica la carne deshebrada. Eso se me viene a la mente. Perdón que solamente piense en comida, pero usted puede ver que me gusta. Gloria a Dios. Vamos a Lucas capítulo 17. Diga un amén todos los que estén dormidos. Están poniendo atención, Lucas 17, versículos 11 y 19. 11, capítulos 11 al 19. Curiosamente, Jesús enseñaba la fe en unos versículos más arriba. Si usted ve en el encabezado de su Biblia, en lo que vamos a leer nosotros, dice: los 10 hombres son sanados de lepra. Mi Biblia dice diferente, pero el encabezado en el capítulo 17, enseñanzas acerca del perdón y la fe. No sé cómo su versión dice, pero Jesús enseñaba sobre la fe unos capítulos antes a esta historia que vamos a leer. ¿Estamos todos listos? Vamos a leerla todos, ¿ok? Versículo 17 del 11 al 19, son poquitos versículos. 10 hombres son sanados de lepra. Mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera
entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia y gritando, el 13, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. 14, Jesús los miró y dijo, ojo lo que les dijo Jesús, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesús, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Jesús no les dijo, quedan sanados en el nombre de Jesús, o quedan sanados en mi nombre, o quedan sanados. No. Jesús no dijo nada de eso. Solamente les dio una orden y les dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. El 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sanado, volvió a Jesús y exclamó, alaben al Dios. Y el 16, y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre tenía un detalle, era samaritano. El 17, Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y para ponerlo en contexto de por qué la Biblia nos dice de que este hombre era samaritano. Esto pasaba entre los judíos y los samaritanos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Para el judío ortodoxo de aquellos tiempos, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil o cualquiera otra nacionalidad. Así los veían los judíos, los ortodoxos. Así ellos creían que el samaritano era inmundo, no era digno de estar vivo. Ellos creían que ellos eran una mejor raza que yo creo que los samaritanos o que nosotros los gentiles, porque nosotros somos gentiles, amén hermanos. Y nuestro gran predicador fue Pablo, el predicador de los gentiles. Gloria a Dios por él, ¿verdad? Pero y todo esto me ponía a pensar, mientras Jesús, vamos a leer el 11, 12, mientras Jesús seguía en camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar a una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia y le gritaban. Ahora, para dar un poquito de contexto, ¿por qué los leprosos se tenían que apartar de sus familias? Era muy triste la situación de esta enfermedad en ese tiempo de Jesús, porque estos leprosos eran padres de familia, eran abuelos tal vez, eran hijos, eran sobrinos, eran nietos. Estos hombres tenían sus familias, pero por obligación, por una orden que tenían que obedecer, tenían que alejarse y vivir alejados de su familia. Debían de apartarse de sus familias, tal y como hicieron con el COVID. Esto me recuerda al COVID. Cuando una persona se enfermaba, ¿qué hacían con ella? Cuando todo comenzó, cuando todo este caos comenzó, después ya se fueron calmando los ánimos, pero al principio, ¿qué hacían? Los apartaban. Si caía al hospital y la gente y estaban muy enfermos, los dejaban morir solos, apartados de sus familias. Qué triste, cómo la vida se va dando vueltas, ¿cierto? Y el humano cree que lo sabe todo, pero el único que lo sabe todo es Dios. Y tristemente estos hombres tenían que vivir vidas difíciles y alejarse y apartarse, dejar a sus hijos tal vez chiquitos, dejar a sus esposas, porque era una orden de que tenían que vivir lejos de la sociedad.
Es por eso que la Biblia nos menciona que estos hombres se quedaron lejos y a la distancia le gritaron a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. En el capítulo 13-14, gritando Jesús, le gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras ellos iban, quedaron limpios. Eran 10 hombres. 10 hombres que obedecieron la orden de Jesús. Jesús no les dijo: son sanados, o no les dio la orden y en ese momento ellos quedaron limpios de la lepra. Ese era un milagro tremendo, mi hermano. Eso cambiaba la vida de estos hombres. Al quedar limpios, por fin podían regresar con sus familias. A lo mejor los 10 que se fueron y se presentaron delante de los sacerdotes la orden que les dio Jesús, cuando iban caminando todos hechos bola y vieron que el otro de al lado de él, su carne se iba sanando, iba quedando limpio. A lo mejor los 9 que no regresaron a darle gloria a Dios estaban tan contentos, estaban tan felices de que por fin habían sido sanados, y lo primero que a lo mejor pensaron fue regresar a los brazos de sus familias. Tal vez la Biblia no nos habla más acerca de estos 10 hombres, simplemente esos versículos son todo lo que nos habla de la historia de estos hombres. Y no nos dicen si estos hombres eran creyentes, si estos hombres tenían fe, si estos hombres eran judíos, eran samaritanos. Bueno, había un samaritano entre ellos porque fue el que regresó y le dio gracias a Dios. Pero esto me dolía y me recordaba y me decía el Espíritu que tristemente gente inconversa o gente que no cree lo que nosotros creemos, muchas de las veces recibe mejor el milagro que nosotros que somos hijos de Dios. Porque en sus corazones no hay incredulidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué gente que llega nueva, que llega a experimentar el amor de Dios, que viene con ese deseo y con esa hambre de saciarse de Dios, Dios les da, Dios les llena con su espíritu? Si están buscando un milagro, una sanidad, lo que sea, Dios se las da, porque están en ese primer amor que deberíamos que nosotros estar todo el tiempo. Pero que tristemente nos alejamos de Dios, nos alejamos de una comunión con el Espíritu, y eso lo único que está haciendo es poco a poco poner incredulidad. ¿Cuánta basura no hay en las redes sociales y cuánta basura no vemos a diario, mi hermano? Y todo eso dejamos que se nos meta al corazón, se nos va llenando al corazón, se nos va llenando. Dios ama a sus hijos. Dios ama a los hijos justos. Hablando de todo esto que el mundo nos está envolviendo y nos está dando, mi hermano, les quiero platicar una anécdota que pasó ahorita. Vamos a agarrar algo de tomar y por lo regular estamos estacionados en el drive-thru y luego viene alguien y te toma tu orden. Y esto es lo que tenemos que hacer como padres. Tenemos un niño de 5 años que pregunta todo. Dice: mamá esto, papá esto, ¿por qué? Y bueno, había un joven con pelo largo, con uñas como mujer, pero era hombre, era un varón, porque su voz. Y Eli pues escuchó y me dice: papá, ¿por qué esta niña habla como hombre?
Todo eso tenemos que estar viviendo en este tiempo. Y le decía a Francesca, le digo, ¿no te parece que ya estamos casi superando a Sodoma y a Gomorra ya? Va a llegar un momento en que Dios en serio que se va a cansar y que va a decir, ¿sabes qué? Es tiempo de recoger a mis amados. Es tiempo de recoger a mis hijos. Es tanto lo que está pasando en el mundo. Y todo esto tenemos que de alguna manera lidiar con nuestros hijos y tenemos que explicarles. Francesca le dio una explicación muy buena. Pero todo esto que en el mundo nos está envolviendo, mi hermano, nos está metiendo incredulidad a nuestros corazones. Nos está metiendo duda de que ya Dios ya no hace milagros, de que ya Dios no es el mismo de antes, de que Dios me quiere tener así, de que Dios le he suplicado tanto que me sane de esto, pero no me sana porque Dios así me quiere. Tengamos cuidado con lo que hablamos. ¿Por qué no mejor nos examinamos por dentro y hacemos una radiografía de nuestro corazón y verdaderamente sacamos a la luz lo que está pasando con nosotros? Cuánta incredulidad, cuánta duda hay en nosotros. Un samaritano regresó a darle gloria a Dios. Jesús preguntó, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a darle gloria a Dios excepto este extranjero. Jesús sabía lo que iba a pasar y Jesús hace esta pregunta capciosa. ¿Eso? A los que lo seguían. Y les enseñó una lección muy grande a los religiosos. Que a lo mejor los 9 restantes, los cuales no volvieron, eran judíos. Y ninguno de esos 9 regresó a darle gloria a Dios, excepto ese samaritano. Cuidado con nosotros, con los que ya estamos aquí en la iglesia. Cuidado todo aquel que decimos y profanamos que Dios, y decimos que Dios es nuestro Señor y Salvador. Porque a lo mejor puede venir alguien, puede venir un samaritano y nos puede dar un ejemplo que nos va a dar una cachetada con guante blanco o con negro o rosa, con lo que usted quiera. Y Jesús le dijo al hombre, levántate, sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Tu fe, le dijo. Estos hombres se preocuparon más de ir a celebrar su sanidad con sus familias o lo que ellos iban a hacer, que no se acordaron de ir a darle gracias al que les había dado la sanidad. Ellos prefirieron alejarse, irse con su sanidad física, pero probablemente sus almas no fueron salvas. El único de los 10 leprosos que fue agradecido y que le rindió gloria y exaltó el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, fue el samaritano. Ese hombre sí se llevó el paquete completo a casa. Se llevó su sanidad, pero se llevó lo más importante, que fue su salvación. Cuando salió de ahí, probablemente fue a casa, regresó a casa y le dijo a su familia, le dijo, mira lo que Jesús ha hecho por mí. Y seguramente la vida de este hombre cambió y la familia de este hombre cambió para siempre. Pero en la vida de este hombre no había incredulidad. E incluso en la vida de estos 10 hombres no hubo incredulidad. Jesús dio la orden y les dijo, vayan delante de los sacerdotes. Vayan delante de estos hombres. Ellos obedecieron y creyeron por fe. Esto me ponía a pensar, mi hermano. Le voy a pasar a Ismael, si me acompañas, Ismael, ya, porque ya me pasé. Ya veo que se está cambiando, así como que ya está cansado. Está bostezando mucho.
Esto me ponía a pensar algo que ya se me olvidó por estarte viendo, Ismael. Esto me ponía a pensar que este hombre tuvo fe y fue delante de los sacerdotes que no alcanzaron a llegar para cuando él se regresó a darle gloria y exaltar el nombre del verdadero mente, el que le había dado la sanidad. Y en nosotros existe una lucha constante en nuestro día. Mi fe contra mi incredulidad. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Me aviento a hacer esto o no lo hago? Y ojo, yo soy un experto en eso. Y puedo decir que soy experto, Cuando tomamos decisiones y no acudimos a Dios y no buscamos primeramente su aprobación o no buscamos qué es lo que Dios tiene que decir acerca de eso, por lo regular vamos a fracasar. No va a funcionar porque no era lo que Dios tenía para mi vida. Si yo verdaderamente soy un hijo de Dios y estoy bajo su voluntad, bajo el propósito y voy por ese camino, y si yo trato de hacer lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana, a la dura voy a aprender, pero tengo que regresar de donde Dios, de antes de yo haber tomado la decisión. Y le digo que soy un experto porque soy un experto en tomar malas decisiones. Espero y no sea el único aquí. Los cuales me han enseñado que si no tomo al Espíritu Santo como mi guía, de nada sirve todo lo que quiero emprender o todo lo que quiero hacer. Pero si en mi vida hay una constante comunión con el Espíritu, si en mi vida hay una constante comunión con Dios, entonces Dios va a poner el querer como el hacer en nuestras vidas. Y entonces Dios va a empezar a poner una inquietud. Y así como a Brian, Dios, el Espíritu Santo le habló y le dijo: deja todo tu trabajo para que te dediques a quitar árboles de las casas en tu vecindario. Yo aún creo que Dios puede hacer esos milagros en nuestras vidas el día de hoy. A Jesús lo seguían por conveniencia la mayoría de las personas. Y yo no sé qué te trajo a ti a los pies de Cristo. Yo no sé qué te trajo a los pies de Cristo. Pero en el tiempo de Jesús, a Jesús lo seguían por pura conveniencia la mayoría de la gente. Vamos a seguir al que está haciendo milagros. Vamos a seguir al que da buena comida en las juntas, peces y panes, y hasta para llevar. Vamos a seguir al que tiene poder de sanar, de levantar de los muertos a los muertos. Señor, por años tengo un dolor en mi cuerpo y no me deja. Bueno, pues ahí está Jesús de Nazaret, que va a venir a nuestro pueblo. Vamos a ver para que te sane. Mucha gente lo seguía por pura conveniencia. Muchos de ellos, cuando fueron sanados, cambió su vida para siempre y obtuvieron su salvación. Pero muchos de ellos nomás obtuvieron lo que ellos querían de Jesús y jamás se acordaron de Él de nuevamente. Si Jesús te trajo a sus pies por un motivo, que no sea por conveniencia simplemente. Porque cuando seguimos a Cristo verdaderamente, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida. Porque sabemos que no importa, Señor, por el proceso o por el valle que yo esté, yo tengo fe de que tú me vas a sacar de ahí.
Mucha gente recibe lo que querían de parte de Dios y tristemente jamás se vuelven a acordar de Él. Señor, te prometo que si me ayudas a llegar al otro lado, te voy a servir y te voy a dar todo. Voy a dar todo lo que te pertenece. Mira, yo voy a ayudar. Dios les da la oportunidad de llegar a este país, nos da la oportunidad de llegar a este país. De alguna u otra manera nos vamos olvidando y vamos dejando que nuestros corazones se vayan llenando de incredulidad y se vayan llenando de esta basura que es la duda. Ponte sobre tus pies, por favor. Y quiero terminar con algo. Si existe incredulidad en nuestros corazones, qué bueno que viniste. Si quieres que Dios haga algo por ti en esta tarde, qué bueno que viniste también. Porque Dios te ha traído al lugar y a la hora correcta para que escucharas esto que Dios tenía para nosotros. Hoy es el día que si ha existido un poquito de incredulidad de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, esa incredulidad se vaya y le echemos fuera de nuestros corazones. Si hay una pequeña incredulidad en nuestras vidas en decir que no cambia a mi esposo, o que yo tengo años sirviendo, Señor, y no cambias a mi esposa, o Señor, mis hijos están alejados de ti, oh Dios, mira, tengo esta enfermedad en mi cuerpo que me ha estado agobiando por años, por meses. Como te dije, el mismo Dios que estos profetas maravillosos sirvieron en el tiempo de Elías, como el rey David, es el mismo Dios al que servimos el día de hoy. Si no vemos su gloria más frecuente en las iglesias, o no vemos milagros, o no vemos más poder del Espíritu, es por nuestra incredulidad. No es por los pastores, no es por los líderes, no. Somos todos como iglesia. Porque imagínense si mi corazón es 100% y yo traigo un 10% de incredulidad y mi hermano trae otro 15% y así nos vamos sumando todos. Es por eso que no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Es por eso que no debemos la gloria de Dios en nuestras vidas, tal vez en la iglesia como nos gustaría. Y lo increíble de todo eso, que hay gente que va de iglesia en iglesia buscando la gloria de Dios, cuando somos nosotros los que tenemos que examinarnos por dentro. De nosotros depende, mi hermano, ver la gloria de Dios en nuestras vidas. De nosotros depende y de ti depende que Dios haga ese milagro que tú estás esperando. Si tuvieran fe, solo como un granito de mostaza, es todo lo que hace falta. Pero fuera la incredulidad en el nombre de Jesús de nuestros corazones. Así es que yo quiero invitar a la gente que tiene una necesidad, que tiene una enfermedad, que quiere que Dios haga un milagro en su vida, pásale. Porque hoy lo va a hacer, Dios va a hacer ese milagro en tu vida. Si tú dices, yo hermano tengo incredulidad, bueno, esa incredulidad se va a ir también. Pero quiero que tengas y des el paso de fe, por favor. Como esos samaritanos, como ese samaritano tuvo esa fe de ir delante de los sacerdotes y presentarse, pero se dio cuenta del único que podía haberlo sanado era Jesús. Él supo de dónde venía su milagro. Dios tiene tu milagro, pero depende de ti si lo quieres. Depende de ti decirle, Señor, aquí estoy y yo deseo ese milagro que se haga realidad en mi vida.
Gloria a Dios por estas personas que tienen fe, que están aquí adelante y están buscando ese milagro que Dios va a hacer en sus vidas en esta tarde. Y no importa qué es lo que esté pasando, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa con nosotros. Yo creo que Dios aún es el mismo Dios. Yo creo que aún el Dios que descendía fuego del cielo es el mismo Dios que servimos el día de hoy. El Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros todavía. Así es que si tienes fe, ven y preséntate delante de Él y dile: Señor, ayúdame a creer. Quita toda incredulidad de mi vida, quita todo afán de mi vida que me aleje de tu presencia, que me aleje de creer de ti, a ti, Señor. Tú eres el único dador de la vida. Tú conoces mi necesidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Espíritu Santo, oro para que empieces, Señor, a tocar cada corazón, Espíritu de Dios. Empieza a llenar cada corazón en esta hora. Que la gloria de Dios se manifieste en esta tarde, Espíritu Santo, y que ese milagro que ellos están esperando lo reciban, porque toda incredulidad ya se fue en el nombre de Jesús. Le echamos fuera en el nombre de Jesús. Tu incredulidad no tiene parte ni suerte en los planes y en los propósitos perfectos que Dios tiene para tu vida. Él tiene planes más grandes que tu propia vida para ti. Toda incredulidad se va en el nombre de Jesús y estamos cubiertos con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Todas esas dudas que tenías en tu cabeza se van a ir. Todas esas dudas que tenías en tu cabeza hoy se van de tu cabeza y se van para siempre. Y Dios va a hablar a tu corazón y te va a decir: confía en mí y ten fe. Toma el paso de fe, porque Dios es el Todopoderoso. Es el mismo Dios que servimos el Dios de hoy y el Dios de hace 2000 años. El mismo Dios que hacía milagros con Jesús es el mismo Dios que aún cual hoy servimos. Así es que ven y toma ese milagro que Dios tiene para ti en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor.